Jesús en Betanía. Vi a Jesús en la montaña 6 millas de camino hacia Betanía. De noche llegó a una ciudad situada a pocas horas al norte de Jerusalén. Tenía una calle larga, como de media hora de camino, que se interna en la misma montaña. Betanía está a 3 horas de este lugar. Se puede ver el lugar desde la distancia porque está en un valle. Desde la montaña se extiende hacia el noreste un desierto de 3 horas hasta el desierto de Efrón. Entre ambos desiertos he visto a María con sus acompañantes acampando esta noche en un albergue. Esta montaña es la misma en la cual se refugiaron Joab y Abisai en la persecución de Abner cuando éste les habló. El monte se llama Amma y está al norte de Jerusalén. El sitio donde está Jesús tiene vistas hacia el oriente y el norte. Me parece que se llama Guiá, y mira al desierto de Gibeón, que comienza al pie y se enfrenta con el Efrón. Es de una extensión de 3 horas de camino. Jesús llegó a la tarde y entró en una casa pidiendo algún refrigerio. Le lavaron los pies, le dieron de beber, le pusieron pequeños panes delante. Llegaron gente, como supieron que venía de Galilea, empezaron a preguntarle acerca de las enseñanzas del maestro de Nazaret, del cual tanto se habla y del cual habla también Juan en el desierto. Preguntaron si el bautismo de Juan era bueno. Jesús enseñó cómo de costumbre los exhortó a ir al bautismo de Juan y al hacer penitencia. Refiriéndose al profeta de Nazaret y al Mesías, les dijo que aparecería entre ellos y que ellos no lo reconocerían, sino que lo perseguirían y maltratarían, que mirasen bien y considerasen que las señales ya se habían cumplido, que no aparecería con esplendor y magnificencia exterior, sino pobre, y que marcharía entre los sencillos. La gente no lo reconoció, y aunque le recibieron bien y mantenían cierto temor y reverencia en su presencia, habían pasado por aquí algunos que iban al bautismo de Juan y hablaron de Jesús. Después de haber descansado unas 2 horas, algunas personas le acompañaron un trecho de camino. Jesús llegó a Betanía durante la noche. Lázaro, que había estado días antes en su posesión de Jerusalén cerca del monte Sión al occidente del monte Calvario, había vuelto a Betanía. Había tenido conocimiento de la próxima venida de Jesús por medio de algunos discípulos. El castillo de Betanía pertenecía en realidad a Marta. Lázaro, empero, solía permanecer más tiempo aquí y se llevaba bien en compañía de su hermana. Esperaban a Jesús con la comida ya dispuesta. Marta solía habitar los departamentos situados a un lado del edificio principal. Había huéspedes en la casa. Con Marta estaba Serafia, María de Marcos y otra mujer de Jerusalén. Había estado con María en el templo. Hubiera quedado allí de buena gana para siempre, pero por disposición de Dios tuvo que contraer matrimonio. Con Lázaro hallábanse Nicodemo, Juan Marcos, un hijo de Simeón y otro hombre de edad. Obed, un hermano e hijo de un hermano de marido de Ana, la del templo. Todos eran amigos, aunque ocultos, de Jesús, en parte por Juan Bautista, en parte por relación de la familia, en parte por las profecías de Simeón y Ana. Nicodemo era un pensador que buscaba la verdad y tenía esperanza en Jesús. Todos habían recibido el bautismo de Juan y habían concurrido ocultamente a imitación de Lázaro para ver a Jesús. Desde entonces Nicodemo sirvió a Jesús y a su comunidad secretamente. Lázaro había enviado a algunos criados para recibir a Jesús. Media hora antes de llegar a la casa, le salió al encuentro el antiguo y fiel criado de Lázaro, que más tarde fue también discípulo de Jesús. Este criado se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Yo soy un criado de Lázaro, y si he encontrado gracia en tu presencia, te ruego me acompañes hasta la casa de mi Señor». Jesús le dijo que se levantara y le siguió.
Se mostró familiar con él, manteniendo la dignidad propia de su persona. Precisamente era esto lo que atraía a Jesús. Lo amaban como hombre y sentían algo de su divinidad. El criado llevó a Jesús a la entrada del castillo junto a un pozo donde estaba todo dispuesto, lavó los pies a Jesús, le puso otras sandalias. He visto las suelas de Jesús, eran gruesas y forradas de color verde. Dejó aquí estas sandalias y se puso otras de cuero duro, con ataduras de cuero también que luego llevó en sus viajes. El criado limpió los vestidos de Jesús. Cuando se hubo lavado, llegó Lázaro con sus amigos. Trajeron entonces un vaso de bebidas y una refección. Jesús abrazó a Lázaro y a los demás, le tendió la mano. Todos le sirvieron amigablemente y le acompañaron hasta la casa. Lázaro le acompañó antes a la habitación de Marta. Las mujeres aquí reunidas echaron a tierra cubiertos con el velo. Jesús las levantó y dijo a Marta que María, su madre, había de llegar y esperaría su vuelta de bautismo. Después de eso, entraron en la casa, se pusieron a la mesa. He visto un cordero asado y palomas, miel, frutas, pequeños panes, verduras, vasos para beber. Se tendieron a la mesa sobre asientos con apoyos de dos en dos. Las mujeres comieron en una antesala aparte. Jesús rezó antes de la comida y bendijo los alimentos. Se mostró con el rostro serio y contristado. Dijo que se acercaba tiempos difíciles, que comenzaría un camino muy pesado y que el término de éste sería muy lamentable y amargo. Los exhortó a permanecer fieles, ya que era ahora su consuelo, anunciándoles que ellos también tendrían mucho que sufrir. Les habló tan tiernamente que lloraron, pero no lo entendieron todo. No podían imaginar que un hombre así era Dios. Nunca pudo entender esta incomprensión de su divinidad, pues tengo una persuasión íntima y segura de su persona divina. Pensaba, ¿por qué no les muestra a estas personas lo que yo veo tan claro y tan seguro? He podido contemplar cómo el hombre fue creado por Dios y cómo sacó a Eva del hombre, dándosela por compañera, y cómo cayeron ambos. He visto la promesa del Mesías, la dispersión de los hombres, la providencia admirable y el misterio de Dios hasta la formación de la Virgen María. He visto el camino de la bendición del cual el Verbo se hizo carne como una línea de luz que corría por todos los antepasados de María. He visto el mensajero del ángel a María, el rayo de la divinidad que penetró cuando el Salvador se hizo hombre. Y después de todo esto me resulta imposible concebir a mí, criatura miserable, como estas santas personas contemporáneas o amigos de Jesús que están en su presencia, a quien aman y honran, creyeran todavía que su reino sería temporal. Le tienen amor y reverencia, lo creen el Mesías y con todo no piensan siquiera que es Dios mismo el que les habla. Era para ellos el hijo de José y de María. Nadie imagina ni siquiera que María era virgen. Nadie sabía de su inmaculada y pura concepción. Ignoraban el misterio encerrado en el arca de la alianza. Era ya mucho y empero y señal de elección que la amasen y reconociesen como Mesías. Los fariseos que conocían las profecías de Simeón y de Ana en el templo cuando la presentación y que habían oído su doctrina a los 12 años en el templo, estaban completamente endurecidos por el orgullo. Se habían interesado por conocer a la familia del niño, pero les parecía todo tan pobre, tan pequeño, que lo despreciaron. Querían un Mesías con toda gloria y majestad. El mismo Lázaro, Nicodemo y muchos de sus amigos creían siempre en silencio que él estaba llamado con sus discípulos a tomar Jerusalén, a librarles del yugo de los romanos y a establecer el esplendor del reino de Israel.
Sucedió como ahora que cada uno se imaginaba un Dios que debe dar a su patria libertad y esplendor. Entonces, como ahora, no sabían que el reino no debe enterar con esto en el reino de la penitencia terrenal. Ellos se alegraban pensando de que en una u otra forma habrían de acabar con los eternos charlatanes que los rodeaban, pero nadie se atrevía a hablar con él abiertamente. Permanecían con gran reverencia y cierto temor en su presencia, porque en sus palabras y en su modo de proceder no veían ninguna señal de que fuera a cometer la empresa que ellos habían imaginado. Después de la comida, fueron al sitio de oración. Jesús recitó una acción de gracias, diciendo que su tiempo y su misión ya comenzaba. Lo dijo en todo tan conmovedor que todos lloraban. Las mujeres estaban detrás presentes a la escena, rezaron algunas preces generales y Jesús los bendijo a todos. Luego Lázaro llevó a Jesús a su dormitorio. Había una gran sala, lugares aislados donde los hombres podían descansar. Todo estaba bien arreglado. El lecho no estaba aquí como en otras partes, extendido en el suelo, sino más levantado y fijo, con un borde de verja donde habían adornado de frazadas y borlas. En la pared donde estaba firmada la cama había una estera muy delicada que se podía bajar o subir a voluntad, formando un techo para ocultar el lecho vacío. Junto a este había una mesita y un hueco abierto en la pared había una palangana y otro recipiente pequeño para llevar agua. En la pared pendía una lámpara y una toalla. Lázaro encendió la lámpara y se hincó de rodillas, pidiendo a Jesús la bendición, y se separaron. María la Silenciosa. María la Silenciosa, hermana de Marta y de Lázaro, era tenida por Lela. No pareció en todo este tiempo, nunca hablaba delante de los hombres. Cuando estaba sola en su cuarto o en el jardín, hablaba en voz alta consigo misma, relacionando sus palabras con lo que lo rodeaba. Para ella las cosas parecían tener vida. Solo delante de los hombres callaba, permanecía inmóvil, miraba al suelo y quedaba como estática y silenciosa como una columna, aunque saludaba inclinándose y se mostraba deferente. Cuando se hallaba solo, trabajaba en los vestidos y ordenaba las cosas. Era piadosa y no frecuentaba escuelas. Oraba en su cámara a solas, creo que tenía visiones, y hablaba con las personas que se le parecían. Sentía gran amor por sus hermanas, especialmente por Magdalena. Había sido así desde niña y aunque tenía ella, no necesitaba de nadie, ni manifestaba ninguna señal de no estar en su cabal juicio. De María Magdalena no se había hablado hasta el presente, en presencia de Jesús. Vivía ahora en el castillo de Magdalá, en medio del esplendor y del Fausto. La misma noche que Jesús llegó a casa de Lázaro, vio a María, a Juana Chusa, a María de Cleofás, a la viuda Lea y a María Salomé en una posada entre el desierto de Gibeá y el de Efraín, a 5 horas de Betanía, donde pasaron la noche. Durmieron en un galpón cerrado por todos lados, con tabiques muy livianos. Estaban divididos en 2 partes, la parte anterior de 2 hileras de camas, y tomaron las santas mujeres la parte posterior, era la cocina. Delante de la casa había un lugar abierto como una choza donde ardía fuego. Los hombres que la acompañaban pasaron la noche allí cerca de la casa del dueño de la posada. Al día siguiente de su llegada enseñó Jesús aquí caminando por los patios y jardines del castillo. Hablaba con seriedad, muy enternecido. Se mostraba siempre digno, bondadoso, reservado, sin decir una palabra inútil o vana. Todos lo querían y seguían, pero se mostraban tímidos y apocados en su presencia. Lázaro le era más familiar. Los demás demostraban respeto mezclado con cierto temor reverencial.
Acompañado por Lázaro fue Jesús a donde estaban las mujeres, y Marta lo llevó en presencia de su hermana María la silenciosa, puesto que Jesús quería hablar con ella. Fueron por una puerta abierta en la pared desde la casa grande a otra más pequeña, aunque también espaciosa, con un patio cerrado y jardín, al cual estaba unido la habitación de María la silenciosa. Jesús permaneció en el jardín, y Marta fue a buscar a su hermana. El jardín era muy bonito, y en medio se levantaba un datilero. Tenía otras plantas y arbustos, y había una fuente con borde, y en medio de ella un asiento de piedra, al cual solía ir María la silenciosa desde el borde, pasando por una tabla. Allí se sentaba rodeada de agua, bajo una techumbre que cubría la fuente. Marta le dijo que pasaría al patio, pues alguien le esperaba. María, la silenciosa, que era muy obediente, se cubrió con el velo y sin decir palabras se encaminó solo al patio. María, la silenciosa, era hermosa y esbelta, como de 30 años. Casi siempre miraba al cielo, cuando por acaso miraba donde estaba Jesús. La suya era una mirada incierta, de soslayo, como si mirase a lo lejos. Al hablar de sí no decía nunca yo, sino tú, como si viese en otra persona y se hablase a sí misma. No habló a Jesús ni se echó a sus pies. Jesús le habló primero, así pasearon por el jardín, conversando propiamente uno frente al otro. La silenciosa hablaba siempre de cosas del cielo como si las viera, y Jesús de la misma forma hablaba de su Padre y con su Padre. Ella no miraba de frente a Jesús y alguna vez de lado. Su conversación era más bien una alabanza, una oración a Dios, una meditación, una aclaración de los misterios. María parecía no darse cuenta que vivía en este mundo, sino en otro. Recuerdo que habló de la encarnación de Cristo como si lo estuviera viendo en la adorable Trinidad. Me es imposible reproducir su conversación ingenua y sin embargo profunda y misteriosa. Decía como si lo estuviese viendo. El Padre dijo al Hijo que bajase a la tierra y una virgen séale por madre, añadiendo que todos los ángeles se alegraban de ello y que Gabriel fue enviado a la Virgen María. Hablaba como a través de los ángeles que veía cómo hablaría una criatura ante una procesión, y se alegrará y se congratulará con cada uno de los que le pasaban por su piedad y devoción. Luego, como si mirase a la cámara de María, que hablaba exhortándola a aceptar ser madre de Dios, recibiendo el mensajero del ángel y viendo al ángel descender y anunciar la encarnación, hablaba como si todo lo estuviese presenciando a alguna distancia en voz alta consigo misma. Se detuvo diciendo que María había reflexionado antes de contestar y añadió: tú tienes un voto de virginidad, y si tú hubieses rehusado, ¿cómo habría sucedido todo esto? ¿Se habría hallado otra virgen digna de ser madre de Dios? Mucho tiempo hubiera tenido Israel que llorar y suspirar por el Mesías. Volvió a referirse a la dicha por haber María consentido y alabó a la Virgen y habló del nacimiento de Jesús. Dirigiéndose al niño decía: manteca y miel has de comer, niño. Recitó profecías recordando las de Simeón y de Ana, todo esto como si lo viera ante sus ojos, y hablaba con ellos como si estuviesen presentes en estos acontecimientos. Llegó así hasta el presente y dijo: ahora vas, oh Jesús, a comenzar tu camino amargo y doloroso. En todas estas conversaciones estaba como ausente del cuerpo y hablaba con personas invisibles para los demás, y dirigiéndose a Jesús, le hablaba como lo hiciera con los demás que lo rodeaban. Jesús la interpeló finalmente con oraciones y alabanzas a su Padre, rogando por todos los hombres, desde lugares donde se había detenido.
Esta cena fue conmovedora y misteriosamente hermosa. Jesús la dejó y ella quedó inmóvil y silenciosa. Lentamente se retiró a su aposento. Cuando Jesús volvió a donde estaba Lázaro y Marta, dijo más o menos lo siguiente: ella goza de pleno razón y entendimiento, pero no pertenece a este mundo, no está en este mundo, su alma está ausente. El mundo no la entiende ni ella entiende al mundo. Es dichosa y se halla en estado de impecabilidad. Esta criatura silenciosa, con la mirada puesta en lo sobrenatural, no sabía en realidad lo que pasaba en torno, pues siempre estaba como ausente en espíritu. Delante de nadie había hablado como delante de Jesús, delante de los demás callaba, no porque fuera orgullosa o malcriada o despreciativa, sino porque parecía no ver a las personas o no tenía relación con las que veía en espíritu acerca de la redención y salvación. Algunas veces le hablaban personas piadosas e instruidas, y entonces decía algunas palabras en voz alta, pero nadie la entendía, porque lo que decía era una continuación de una conversación interior y de las cosas que veía y que los mismos sabios no comprendían. Por eso era tenida como una enferma mental y se arrinconó aislándola de los demás seres. Ella no vivía con su alma en este mundo, sino abstraída en esferas superiores y sobrenaturales. Hacía trabajos manuales, tejía para el templo labores que Marta le encargaba. Era diestra en los trabajos que hacía mientras su mente se hallaba en piadosas conversaciones. Cuando hacía esta tarea, trabajaba en el jardín o en el huerto, rezaba mucho, con gran fervor, y padecía por los pecadores con especial sufrimiento. A menudo sentía la pesadez sobre su alma, como si los pecados del mundo la agobiasen a ella sola. Aunque tenía todas las comodidades en la casa, en lechos, asientos y descansos, comía siempre sola y muy poco. Murió de dolor y compasión por los padecimientos de Jesús en su pasión, que vio en visión anticipada. Llegada de María y las santas mujeres. Marta habló en esta ocasión a Magdalena, exponiendo su grande aflicción por el extravío de su hermana. Jesús la consoló diciéndole que volvería al buen camino, que no se cansasen de exhortarla, de rogar por ella y amonestarla. A eso de las 2:30 llegó María Santísima con María Chusa, Lea, María Salomé y María de Cleofás. El criado que las precedía anunció su llegada, y Marta, Serafia y María de Marcos y Susana le salieron al encuentro con lo necesario y alimentos, y la recibieron en la antesala, al comienzo de la entrada del castillo donde ayer fue recibido Jesús por Lázaro. Se saludaron y las de la casa lavaron los pies a las viajeras, que se cambiaron los vestidos y los velos. Tenían vestidos blancos y amarillos y parduzcos. Tomaron algún alimento y se retiraron a las habitaciones de Marta. Jesús y los hombres acudieron luego a saludarlas, y Jesús permaneció hablando con su madre. Le dijo, lleno de amor y seriedad, que su camino pesado iba a comenzar, que iría al bautismo de Juan, y que volvería a verla algún tiempo para estar con ella en las cercanías de Samaria, que luego iría al desierto para ayunar 40 días en la soledad. María pidió a su hijo que no quisiera ir a ese lugar horrible, para no desfallecer de hambre y miseria, pero Jesús le pidió que no le hiciera presentaciones humanas, cuidados, puesto que debía cumplir su misión. Debía comenzar a hacer lo que era necesario, porque comenzaba su camino, y los que estaban con él debían padecer con él. Debían cumplir su misión y renunciar a todas las conveniencias humanas. Dijo que la amaba y que siempre la amaría, pero que ahora pertenecía a todos los hombres. Pidióle que hiciese el sacrificio, que el Eterno Padre se lo premiaría, y añadió que comenzaba a realizarse lo profetizado por Simeón, que una espada traspasaría su corazón y su alma. María se puso triste y muy seria,
pero resignada con la voluntad de Dios y fuerte y confiada en Dios, Jesús se mostró lleno de amor y de bondad. Por la noche hubo todavía una comida en casa de Lázaro, a la que el fariseo Simeón fue de los invitados con otros fariseos. Las mujeres comieron aparte en una sala dividida por una verja, y de modo que podían oír las enseñanzas de Jesús, que habló de la fe, la esperanza y la caridad. Acerca de la obediencia, dijo que los que quisieran seguirle no deberían volver atrás, sino hacer lo que él decía y enseñaba, y padecer lo que deberían padecer, que él no los abandonaría nunca. Volvió a hablar del pesado camino que le tocaba andar, cómo lo maltratarían, lo perseguirían, que sus amigos debían padecer y sufrir con él. Todos le escucharon con respeto y admiración, pero lo que decía, que sería perseguido y maltratado, les parecía más bien un modo de hablar del profeta, que no debía entenderse a la letra. A los fariseos tampoco les pareció su hablar escandaloso e inaceptable, pero se mantuvieron observando y oyendo con más curiosidad que los otros. Jesús marcha con Lázaro al bautismo de Juan. Después de la comida y de un breve descanso, Jesús partió con Lázaro en dirección de Jericó al bautismo de Juan. Un criado de Lázaro los acompañó algún tiempo con una antorcha, pues era de noche. Después, media hora, llegaron a un albergue que pertenecía a Lázaro y donde más tarde los discípulos hacían sus paradas y descansos. No es la misma posada, más lejos, en otra dirección de la que hablaba otras veces y que usaban los discípulos con frecuencia. La galería donde Jesús y luego María fueron recibidos por Lázaro era la misma donde Jesús más tarde permaneció y enseñó antes de resucitar a Lázaro, desde donde le salió al encuentro Magdalena. Cuando llegaron al albergue, Jesús se quitó las sandalias y estuvo descalzo caminando. Lázaro le rogó que se calzase por las piedras del camino, pero Jesús le dijo: «Deja que esto se haga así, sé que debo hacerlo». En esta forma siguieron su marcha. Este desierto se extiende durante un camino de 5 horas con desfiladeros entre las montañas hasta Jericó, y luego durante 2 horas por el río y valle de Jericó, aunque por lugares selváticos de difícil tránsito. De allí quedaban aún 2 horas hasta el lugar donde bautizaba Juan. Jesús andaba mucho más ligero que Lázaro, a veces le precedía 1 hora de camino. Un grupo de gente, entre ellos publicanos, volvían del bautismo al que le había enviado el mismo Jesús. Pasaban cerca de Jesús algún trecho de camino a través del desierto hacia Betanía. Jesús no entró en lugar alguno, y dejó a su izquierda a la ciudad de Jericó. Había un par de pueblecitos en el trayecto, pero no entró ninguno de ellos. Los amigos de Lázaro, Nicodemo, el hijo de Simeón, y Juan Marcos habían hablado poco con Jesús, pero se maravillaban de su sabiduría y de sus modales. Ponderando las cualidades de su alma y de su cuerpo, solían exclamar: «¡Qué hombre! Nadie ha parecido igual hasta ahora, ni nadie habrá como él, tan manso, tan dulce, tan serio, tan sencillo a la vez que digno. Cómo lo penetra y lo sabe todo». Y agregan: «No lo llegó a comprender del todo, y sin embargo debo creer». No se le puede mirar fijamente al rostro porque lee los pensamientos. Qué presencia, qué rostro, qué porte, qué manera de andar tan ligero y sin apuros. Nadie puede caminar como él. Cómo devora las distancias y cómo al llegar a un punto de pronto predica y habla y vuelve a marchar. Qué hombre extraordinario. Luego hablaban de su niñez, de sus enseñanzas en el templo con los doctores de la ley y lo que habían oído contar de su primer viaje por el mar muerto, cuando ayudaba a los boteros y a otras 1000 cosas, pero ninguno sospechaba que Jesús era Dios. Lo encontraban más grande, más sabio que todos los hombres y lo veneraban,
pero se mostraban esquivos en su presencia. Solo lo tenían por un hombre extraordinario. Obed era un hombre de edad, hijo de un hermano del marido de la anciana Ana del templo. Era de los ancianos del templo, del Sanedrín, era piadoso y fue discípulo oculto de Jesús. Mientras vivía, ayudó a la comunidad de Jesús.